Un 737 que sobrevuela la jungla indonesia cae repentinamente en picado. Germanwings, aquí Marsella, responda. Un Airbus A320 se estrella en los Alpes franceses. Debió de ser horrible saber que iban a morir. El Malaysia Airlines 370 se desvanece sobre el Golfo de Tailandia. ¿Cómo hemos perdido la pista de algo tan grande como un 777? Estos accidentes no tienen sentido para los investigadores. ¿Qué está pasando? Los hallazgos impactan a la industria. La única forma en que aquel avión podría mantener el morro hacia abajo era que alguien hubiera forzado esa posición. Los seres humanos son entidades complejas, así que hay que tener en cuenta que algunos pueden hacer cosas inesperadas, irreprensibles. Especial Mayday Catástrofes Aéreas. ¿Asesino en cabina? Después de un despegue rutinario desde Yakarta, Indonesia, el vuelo 185 de Silker alcanza la altitud de crucero. Buenas tardes, damas y caballeros. Al habla el capitán. Mi nombre es Su Wei Min. Esta tarde en la cabina me acompaña el primer oficial Duncan Ward. El Boeing 737 lleva 97 pasajeros y 7 tripulantes a la base de operaciones de la aerolínea, Singapur. El vuelo durará unos 80 minutos y se dirigirá hacia el norte, sobre las selvas tropicales de Sumatra hasta el aeropuerto internacional Changi de Singapur. Hoy navegaremos a 35.000 pies. Su Wei Min era un experimentado piloto de las Fuerzas Aéreas de Singapur. Estuvo en el equipo acrobático. Siempre se le consideró un piloto por encima de la media. El primer oficial de hoy es Duncan Ward, de 23 años. Hace poco más de un año que el piloto nacido en Nueva Zelanda vuela con Silker. Duncan descubrió el mundo de la aviación a los 14 años. De repente tenía un objetivo en la vida. Creo que esa era la mejor manera de describirlo. Treinta minutos después del despegue, el control de tráfico aéreo de Yakarta realiza su última llamada de radio programada al vuelo 185. Silker 185, mantener 350. En Pardy comuníquese con Singapur 134.4. Silker 185, recibido. 134.4 en Pardy. Momentos más tarde, mientras navegaba a 35.000 pies, el avión se precipita inesperadamente. La tripulación de cabina probablemente estaba sirviendo el almuerzo en ese momento con carros en los pasillos. El avión se debió de invertir y cualquier objeto que no estuviera sujeto acabaría en el techo. ¿Qué pasó con todas las personas que estaban de pie? Y con los que no estuvieran abrochados. Mejor no pensarlo mucho porque la imagen es horrible. Los 104 pasajeros y la tripulación fallecen. El 737 está sumergido bajo las turbias aguas del río Musi de Indonesia. Fue una experiencia muy dura como padre. Fue horroroso, terrible. El impacto psicológico fue inmenso. El investigador indonesio Santoso Sayogo se hace cargo del equipo del Comité Nacional de Seguridad en el Transporte de Indonesia. Vacíen esas bolsas. Colóquenlas con las otras para registrarlas. Lo que hicimos fue ir al lugar del accidente, observar, registrar y guardar cualquier elemento que nos pudiera servir para la investigación. Los investigadores deben averiguar por qué el Silker 185 cayó del cielo en un día tranquilo y despejado sin ningún signo de problemas. Debido a que el 737 es de fabricación estadounidense, se llama al investigador de accidentes aéreos de Estados Unidos, Greg Feith. ¡Qué bueno verte!
Una de nuestras principales preocupaciones era tratar de obtener la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina, porque ayudaría a establecer el curso de la investigación. Sabríamos en qué direcciones y elementos centrarnos. Buscar las dos cajas negras en el río Musi es una tarea ardua. La visibilidad en el agua era básicamente de 15 centímetros frente a ti. Tuvieron que nadar hacia el fondo y palpar con las manos lo que pensaban que eran piezas, agarrarlas y llevarlas a la superficie. Al quinto día cantan victoria. El registrador de datos de vuelo o CVR finalmente aparece en el lodo del río. Confirmado. Es el VCR. Un poco dañado, pero no está mal. Enviamos la grabadora de datos de vuelo a nuestros laboratorios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, porque los indonesios no tenían buenas instalaciones. Mientras los buceadores continúan buscando desesperadamente la otra caja negra y el registrador de voz de la cabina o CVR, el instructor de vuelo de Silker, Peter Macmillan, analiza los retornos del radar indonesio y descubre que el avión realizó una inmersión extraña y trágica. Cielo santo. Mira esto. Los primeros 35 minutos son completamente normales, pero los últimos 30 segundos de la trama del radar trazan una imagen aterradora. El avión desapareció del radar cuando descendió a menos de 20.000 pies. Tierra, tierra. Pero cuando el avión descendió de 35.000 pies a menos de 20.000, dio un índice aproximado de descenso de más de 30.000 pies por minuto. La velocidad máxima de descenso es normalmente de unos 5, 6 o 7.000 pies por minuto, así que fue un descenso de gran magnitud. Los investigadores se preguntan qué estaba sucediendo en la cabina, algo que solo el CVR aún enterrado en el barro podrá aclarar. No éramos muy optimistas con la situación en aquel momento. Entonces, en el último día de la operación de rastreo... ¿Alguna novedad? Hemos encontrado la caja. Repita. Caja encontrada. Encontraron el CVR a 8 metros de profundidad, bajo el lodo del río Musi. Tuvimos mucha suerte. Tardarán tiempo en extraer la información del CVR. Mientras tanto, los investigadores han recibido una copia impresa de la velocidad del avión, la altitud, la dirección y docenas de otros parámetros del FDR. ¿Qué pasó aquí? Me dijeron que el registrador de datos de vuelo se detuvo en el aire. Durante los primeros 34 minutos y 14 segundos, todos los parámetros de vuelo son normales. Entonces el FDR deja de funcionar y luego el avión empieza a caer en picado. Los investigadores están desconcertados. Cuando quieras. El misterio aumenta cuando los investigadores escuchan la grabadora de voz de la cabina. ¿Quieres agua? El último ruido que escuchamos en la grabación del CVR fue el chasquido del cinturón de Su golpeando el suelo. Después de aquello, la grabación se para. ¿Ya está? Al igual que el registrador de datos de vuelo, el CVR se detiene de repente, pero 6 minutos antes que el FDR. Es casi imposible. Entonces la pregunta era, ¿por qué lo pararon? ¿Ocurrió algo en el aire en el sistema eléctrico que provocó que se cortara la corriente? Para probar los sistemas de energía del avión, los técnicos sobrecargaron el circuito eléctrico del CVR para ver qué se necesita para disparar el interruptor. Vale, ¿listo? 1, 2, 3. Sobrecarga. Descubren que una subida de tensión puede hacer que un interruptor automático explote con un sonido distintivo. Escuchamos claramente el ruido distintivo del interruptor automático. Pero cuando escuchan los segundos finales de la grabadora del Silker, no hay ningún sonido así. Eso nos reveló que el dispositivo electrónico no se averió por una sobrecarga ni un aumento de potencia que pudiese haber reventado el interruptor automático. Si no hubo aumento de potencia y ninguna otra avería en el sistema eléctrico del 737, ¿cómo pudieron fallar el FDR y el CVR? Los investigadores se enfrentan a una posibilidad inquietante. ¿Sabes lo que significa, no? Sí. Las cajas negras no fallaron.
Entonces, ¿se desactivaron a propósito? Los investigadores se enfrentan a la terrible posibilidad de que uno de los pilotos del Silker 185 estrellara el avión. Usan un simulador de vuelo de Boeing para examinar su preocupante teoría. Bien, simulemos el vuelo 185 de Silker. Partimos de la información que teníamos junto con la del radar y la introdujimos en el simulador de movimiento para intentar comprender mejor la trayectoria de vuelo del avión durante su descenso en espiral hacia el río Musi. Evalúan más de 20 escenarios diferentes y descubren que solo hay una manera de hacer que la caída del 737 sea tan abrupta y rápida como la del Silker 185. Esta vez sin averías. Ahora solo la acción del piloto. Se requiere un esfuerzo extraordinario, pero girando el avión bruscamente hacia la derecha y acelerando a la velocidad máxima, el piloto del simulador coincide con el perfil del Silker. La única forma en que aquel avión podría mantener el morro hacia abajo era que alguien hubiera forzado esa posición. Es una conclusión impactante. Uno de los pilotos estrelló el avión a propósito y mató a todo el mundo a bordo. Pero ahora los investigadores deben averiguar quién. ¿Fue el capitán o el primer oficial? ¿Quieres agua? La última conversación en el CVR indica que el primer oficial Ward estuvo solo poco antes de que el avión se zambullera. Silker 185, mantener. 5 minutos más tarde, Ward todavía llevaba los auriculares. Silker 185, recibido. 134.4 en Pardy. 2 minutos después, el avión acabó sumergido. Dígame, ¿cómo era Duncan? A lo largo de nuestra investigación analizamos a ambos pilotos, sus antecedentes profesionales, personales y qué actividades estaban realizando en los días previos al accidente. ¿Le pareció deprimido las últimas semanas? No había nada en el registro personal o profesional de Duncan Ward que levantara sospechas. Su Wei Min era un hombre casado con 3 hijos en edad escolar. Buenas tardes, damas y caballeros. Al habla el capitán. Mi nombre es Su Wei Min. En Silker, el antiguo superpiloto de las Fuerzas Armadas iba por buen camino, pero tenía muchos problemas económicos. Supimos que el capitán estaba sufriendo mucho estrés por problemas financieros en el momento del accidente. El problema se había originado comprando acciones de alto riesgo. En los últimos 4 años, Ming había perdido más de $1 millón. Poco antes del accidente, por segunda vez en 1997, los privilegios comerciales del capitán Su en la Bolsa de Valores de Singapur fueron suspendidos debido a las deudas que había acumulado. En la mañana del vuelo, Su Wei Min había prometido pagar la deuda cuando regresara a Singapur. Aunque fuera circunstancial, los investigadores están convencidos de que solo existe un escenario posible. Su Wei Min es responsable del asesinato de 97 pasajeros y 6 tripulantes. Pero ¿cómo se las arregló para llevar a cabo un crimen tan horrendo? Sin el CVR nadie puede saber con certeza qué sucedió a bordo del vuelo 185. Pero los investigadores tienen un escenario posible. Me voy atrás. Acaba de comer. Si se fue atrás, su mano derecha probablemente estuvo a unos centímetros del interruptor de la grabadora de voz de la cabina del piloto. Silker 185, recibido. 134.4 en Pardy. Ming necesita sacar a Ward de la cabina. Duncan, hay un problema en la cocina. Seguro que le dijo a Duncan Ward que las azafatas lo necesitaban atrás porque había un grifo que goteaba o algo así. Lo único que tiene que hacer la persona que se queda en la cabina es cerrar la puerta con llave. La grabadora de voz de la cabina ya no estaba grabando. El registrador de datos de vuelo tampoco. Segundos después de deshabilitar el FDR, Ming inclina hacia la derecha de forma forzada el 737. Lo colocó en una inmersión invertida aproximadamente de 80 grados hacia abajo. Tuvo que usar una fuerza considerable en la columna de control para mantenerlo así.
Duncan Ward no tiene forma de salvar el avión. Sé que habría hecho todo lo posible por salvarlo. En menos de 60 segundos el capitán Su Wei-min lleva a sus 97 pasajeros y 6 tripulantes a la muerte. Los sistemas relacionados con la selección de pilotos están fuertemente regulados. Pero como cualquier sistema que involucre a seres humanos, en ocasiones puede haber alguna que otra anomalía. Germanwings, aquí Marsella, responda. ¿Qué está pasando? ¡Abre la maldita puerta! Es una mañana soleada en el aeropuerto de Barcelona, España. Verificación posinicio. Antihielo. Antihielo apagado. Compensación de timón. Compensación de timón 0. La tripulación del vuelo 9525 de Germanwings se está preparando para la salida. La mayoría de los 144 pasajeros son de Alemania y España. A bordo del vuelo a Düsseldorf hay un grupo de estudiantes alemanes de secundaria que acaban de terminar un intercambio cultural. Respaldo recto, por favor. Mamá. Sí. La cantante María Radner viaja con su esposo y su hijo pequeño. La estrella de la ópera acaba de completar una serie de actuaciones en España. Estaba muy orgulloso de María. Me encantó que eligiera una profesión que realmente amaba. Hacer música y alegrar a la gente gracias a su preciosa voz. Tripulación, tomen asiento para el despegue. El capitán Patrick Sondenheimer es un ex primer oficial de Lufthansa que se había trasladado a Germanwings. ¿Te quedas con el control? Me quedo con el control. El primer oficial, Andreas Lubitz, que lleva con la aerolínea desde hace poco más de un año, dirigirá el vuelo. Como copiloto, no dejas de aprender nunca durante un vuelo. V1. Rotación. Justo después de las 10 horas, el vuelo 9525 de Germanwings despega. ¿Encendemos el piloto automático? Sí, lo encendemos. El avión se dirige a Düsseldorf. Volará hacia el noreste sobre el Golfo de Lión hacia los Alpes franceses. Debería aterrizar en poco más de 2 horas. Tras 27 minutos de vuelo, el avión alcanza una altitud de crucero de 38.000 pies. El control del tráfico aéreo en Marsella rastrea el avión mientras cruza Francia. Buenos días, Germanwings. Redireccione a Irmar. 4 minutos más tarde, el controlador en Marsella ve que el vuelo 9525 está descendiendo constantemente. En solo unos minutos baja 10.000 pies. Germanwings, aquí Marsella, responda. Tenemos un problema. Germanwings no responde y desciende muy rápidamente. Germanwings, responda. ¿Ya estamos aterrizando? Es raro. No deberíamos. El centro de control está en modo de emergencia. Germanwings, aquí Marsella, responda. El Airbus se precipita a la velocidad máxima de funcionamiento, unos asombrosos 350 nudos. Germanwings, contesten. El avión ha caído a menos de 7.000 pies. Ascender. Demasiado bajo. Tierra. Lo hemos perdido. Los primeros helicópteros que volaron sobre el sitio encontraron un avión destrozado y hecho añicos. Concluyeron con bastante rapidez que no podía haber supervivientes. Entre los fallecidos se encontraba María Radner y su joven familia. Te sientes muy abrumado. La muerte de un hijo es algo inconcebible. Es el peor desastre aéreo en suelo francés en más de 3 décadas.
La Agencia de Investigación de Accidentes de Francia, la BEA, rastrea el lugar en busca de las cajas negras. Al mismo tiempo, los investigadores recurren a los datos del radar. Veamos cómo fue el vuelo. Estudian la ruta de vuelo, toman nota de la altitud, el tiempo y la dirección. Lo que encuentran es un camino recto y controlado hacia abajo. Completamente bajo control hasta el final. ¿Hemos revisado el mantenimiento? Se preguntan si una avería mecánica podría ser la culpable, algo que la tripulación no pudo controlar. Una teoría se ajusta a la extraña trayectoria de vuelo, la pérdida de la presión de la cabina. Tenemos un problema. Germanwings no responde y desciende muy rápidamente. Cuando el avión se despresuriza y los pilotos no reciben suficiente oxígeno, sufren hipoxia. En otras palabras, pierden la conciencia en muy poco tiempo, dependiendo de la altitud del avión. En el nivel de vuelo 380 perderán la conciencia en unos 15 segundos aproximadamente. Germanwings, responda. La hipoxia explicaría el silencio por radio. La tenemos. Los investigadores podrán probar esa teoría porque al final han encontrado la grabadora de voz en la cabina. ¿Preparados? El capitán es el micro 1 y el primer oficial es el 2. 80 nudos. Verificación doble. V1. Rotación. El despegue no parece presentar ningún problema. Entonces, el capitán sale de la cabina para descansar. Se pueden escuchar ruidos de una persona que sale de la cabina. A partir de este punto, la cabina queda muy silenciosa. Momentos después, el avión comienza a descender. El micrófono de la cabina capta el sonido de la respiración del primer oficial, prueba de que el avión no sufrió una despresurización letal. Germanwings, aquí Marsella, responda. No le falta oxígeno. Tampoco hay pérdida de presión en cabina. ¿Por qué no responde a la torre? Para desbloquear la puerta, el primer oficial debe presionar un interruptor. Pero no hay respuesta de Lubitsch. ¿Por qué no abre la puerta? Lubitsch. El avión está descendiendo y acelerando hacia los Alpes. El capitán toca cada vez más fuerte a la puerta. Escuchar los golpes en la puerta es bastante inquietante, porque no es lo que estás acostumbrado a escuchar en los VCR. Ascender. Demasiado bajo. Tierra. Demasiado bajo. Los investigadores se ven obligados a aceptar lo impensable. Recopilemos todo lo que tengamos de Lubitsch. Me pregunto si tendría un momento para hablar sobre... El trabajo de la BEA ahora es descubrir por qué un piloto de 27 años con un futuro brillante por delante dejaría a su capitán fuera de la cabina y estrellaría deliberadamente un avión. Los investigadores quieren averiguar por qué el primer oficial Andreas Lubitsch encerraría a su capitán en la cabina y estrellaría el vuelo 9525 de Germanwings. La policía registra el apartamento de Lubitsch en busca de pistas. Bien, a ver qué tenemos. Se remontan 7 años atrás, a la formación de Lubitsch. Tras 2 meses de formación, la interrumpió. No regresó durante 9 meses. Fue por razones médicas. Depresión. Según los informes, Lubitsch sufrió una depresión tan grave que fue hospitalizado. El tratamiento incluía antidepresivos, psicoterapia, y también se descubrió que había tenido pensamientos suicidas. Más tarde, solicitó reanudar su formación, pero necesitaba un nuevo certificado médico.
Todavía tomaba antidepresivos a principios de 2009. Tenía que proporcionar un informe médico. Lubitsch obtuvo la autorización de su psiquiatra. Tenía una autorización de su médico que decía que estaba completamente recuperado. Lubitsch recibió exámenes regulares de médicos de la compañía. Su último chequeo fue 7 meses antes del accidente. Los médicos que lo vieron pensaron que era apto para volar y, de hecho, voló con seguridad durante varios años. Pero al profundizar en los informes de Lubitsch, los investigadores descubren que en los meses previos al accidente pareció empeorar. Estaba convencido de que tal vez estaba perdiendo vista y, sin embargo, no se encontró nada anormal en su visión. Estaba cada vez más asustado hasta llegar al punto de la desesperación por tener que interrumpir su carrera. Visitó a unos 41 médicos diferentes, a los que explicó los mismos síntomas y problemas. Los investigadores descubren pruebas aún más inquietantes en el apartamento de Lubitsch. ¿Qué es esto? Un reciente informe del médico que aconseja al piloto perturbado que no vuele. Este informe se realizó unos días antes del accidente. Algunos de sus médicos le recomendaron que dejara de volar y que ingresara en un hospital psiquiátrico. Lubitsch consultó a docenas de doctores. ¿Por qué ninguno de ellos se puso en contacto con la aerolínea para alertar sobre el estado mental del piloto? En el sistema alemán, los médicos pueden enfrentarse a un juicio si infringen la confidencialidad médica de sus pacientes. Los investigadores habían descubierto el trastorno psicológico de Lubitsch, pero ¿qué estaba pasando exactamente en la cabina justo antes del impacto? Los investigadores necesitan la segunda caja negra, la grabadora de datos de vuelo, para descifrar el misterio. Después de una búsqueda de 10 días, finalmente la encuentran en el lugar del accidente. Esperan que el FDR pueda dar una idea de lo que estaba haciendo el primer oficial en los momentos finales del vuelo. A 100 pies. Justo después de que el capitán se fuera, estableció la altitud a 100 pies. Solo en la cabina, Lubitsch baja la altitud a su configuración más baja y hace que la velocidad alcance su potencia máxima. Fue consciente hasta el final. Estaba controlando activamente el avión. ¡Abre la puerta! Está cerrada. Algo va mal. ¡Abre la puerta! Lubitsch, ¿qué estás haciendo? Déjame entrar. El capitán ve lo bajo que está volando el avión. ¡Abre la puerta, Lubitsch! Dame el hacha. ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Abre la puñetera puerta! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Venga! El capitán estaba desesperado por entrar en la cabina y sabía que aquel era el fin si seguían así. ¡Abre la maldita puerta! La tripulación de cabina lo vio todo. Debió ser horrible saber que iban a morir. Germanwings, respondan, ¿me reciben? Lo hizo a propósito y había planeado no solo matarse a sí mismo, sino a otras 149 personas con él. Te quiero. Todas las noches, cuando me voy a dormir, veo una imagen ante mí. Los tres se están estrellando contra una montaña. Esa imagen nunca me ha abandonado. El accidente del vuelo 9525 plantea cuestiones difíciles sobre la inviolabilidad de la confidencialidad médico-paciente y si los médicos deberían alertar a las aerolíneas cuando sea necesario. El problema sigue sin resolverse.
Es importante, de vital importancia para el equipo de investigación de cualquier accidente, no descartar nada hasta que las pruebas apunten en una dirección en particular. Malasia 370, ¿nos reciben? Cuando el vuelo 370 de Malaysia Airlines desaparece del Golfo de Tailandia, ¿cómo que hemos perdido la pista de algo tan grande como un 777? la investigación lleva a una hipótesis escalofriante. Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Malasia. El vuelo 370 de Malaysia Airlines está completando los preparativos finales para un vuelo nocturno a Pekín. Abróchese el cinturón, por favor. A bordo viajan 227 pasajeros. ¿Bombas de combustible? En la cabina, Verificado. el capitán Sahari Amasha está al mando, un piloto experimentado que ha estado en la aerolínea durante 33 años. Flaps posicionados. El primer oficial, Farik Abdul Hamid, está pilotando un Boeing 777 sin instructor por primera vez. Verificación completa antes de despegue. Listos para salir, capitán. Bien. Malasia 370, pista 32 derecha. Autorizado para despegar. La ruta de vuelo del Malasia 370 seguirá hacia el noreste sobre el Golfo de Tailandia antes de continuar hacia Pekín. El viaje dura aproximadamente 6 horas. Malasia 370, manteniendo nivel 350. 20 minutos después del despegue, alcanzan la altitud de crucero, 35.000 pies. Cuando un gran avión ha cogido altura, está en piloto automático, se ha nivelado y se ha realizado el control de crucero, realmente es el momento de soltarse el cinturón y relajarse un poco. A medida que el avión cruce el Golfo de Tailandia, los controladores en Vietnam asumirán el control del vuelo en el espacio aéreo de Malasia. El controlador en Kuala Lumpur realiza una última transmisión a la 1:19. 370, contacten con Ho Chi Minh 120.9. Buenas noches. Buenas noches. Malasia 370. Se espera que la tripulación se ponga en contacto con los controladores vietnamitas en menos de un minuto. Pero pasan 19 minutos y todavía no hay noticias del vuelo 370. Malasia 370. Los controladores en Vietnam y Malasia intentan desesperadamente contactar con el avión. Malasia 370, ¿nos recibe? No hay respuesta desde la cabina y no hay señal del avión en el radar. El vuelo 370 se ha desvanecido sin dejar rastro. Ladies and gentlemen, the media, we are deeply saddened this morning with the news on MH370. Los familiares exigen respuestas a la aerolínea, pero por ahora no hay ninguna. El vuelo 370 parece haberse desvanecido en el aire. Las autoridades malasias lanzan una búsqueda masiva. Australia, Estados Unidos y China se unen a la misma. No hay indicios de restos. Good evening, ladies and gentlemen. Pero 3 días después de la desaparición del avión, los militares malasios publican sus datos de radar. Parece que 3 minutos después de su última llamada de radio, el vuelo 370 inexplicablemente se desvió bruscamente. Es un dato sorprendente que alimenta una gran cantidad de hipótesis. En el momento en que pareció que aquel avión había dado un giro brusco hacia la izquierda, inmediatamente después de la última llamada de radio con control de tráfico aéreo, la hipótesis sobre un secuestro empezó a crecer. ¡Lleven el avión a Australia ahora mismo! La tripulación tiene varias formas de enviar una señal de auxilio, pero los controladores de tráfico aéreo nunca recibieron ninguna llamada de emergencia del vuelo 370. Por esa misma razón, casi con toda seguridad, tampoco se produjo un incendio a bordo. El principal problema con el escenario del fuego, que no me parece probable, es que no hubo una llamada de radio. Con una improbable emergencia a bordo, las autoridades se concentran en una pista inquietante. 120.9. Buenas noches. Buenas noches. Malasia 370.
2 minutos después de la última comunicación de voz desde la cabina se corta el transpondedor del vuelo 370. Los transpondedores transmiten información como el número de vuelo y la posición a los controladores en tierra. Lo preocupante es que unos minutos después de que el transpondedor se apagara, la señal del sistema ACARS también se apagó. ACARS es el sistema de informes y direcciones de comunicaciones de aeronaves que utiliza satélites para transmitir información técnica entre la Tierra y la aeronave en vuelo, pero no proporciona datos de ubicación constantes. Apagar el transpondedor es simple, incluso en un jet como el 777. Apagar una ACARS no lo es tanto. Se necesita mucho conocimiento. El único propósito de estos sistemas es comunicarse con tierra. No existe una conexión eléctrica obvia por la que ambos se usen para otra cosa que la comunicación humana. Los investigadores se enfrentan a una terrible pregunta. ¿Se cortó intencionadamente toda transmisión del vuelo 370? Los expertos sospechan que alguien a bordo del vuelo 370 apagó el transpondedor del avión y el sistema ACARS que transmite información técnica entre la Tierra y la aeronave. Y después la investigación toma otro giro inquietante. En Londres, Inmarsat, la compañía que opera la red de satélites ACARS, hace un descubrimiento sorprendente. Incluso después de que el avión desapareciera del radar y su transpondedor se apagara, su ordenador ACARS continuó respondiendo mensajes automáticos desde una estación terrestre cada hora hasta las 8:19. Se realiza a través de una búsqueda de direcciones entre la red y la unidad. La aeronave continuaba señalando una solicitud de servicio, no durante aquellos minutos hasta perderse, sino durante más de 7 horas después de que desapareciera del sistema de radar. Es un descubrimiento impactante. El vuelo 370 no se estrelló en el Golfo de Tailandia, sino que estuvo en el aire durante otras 7 horas. De repente, un área de búsqueda centrada alrededor del Mar del Sur de China podría ahora extenderse desde el Océano Índico hasta el Pacífico Sur. ¿Qué pudo haber estado sucediendo a bordo todo aquel tiempo? Sabíamos que había ido en cierta dirección, que recorrió miles de millas y que voló durante horas. Lo que no sabíamos era si había supervivientes. Investigaciones adicionales muestran que después de la última llamada de radio y el primer apagón de la misma, el avión hizo otras 2 vueltas en los siguientes 90 minutos. Se dirigió hacia el oeste y luego hacia el sur. Esos giros sugieren que alguien en la cabina del piloto deliberadamente dirigió el avión fuera de rumbo. Así que parecía que alguien estaba realizando un esfuerzo premeditado para que no los detectaran. Creo que aquello lo hizo una persona y fue un piloto. No sabemos si fue alguno de los 2 individuos que intentaban mantener a salvo el avión o fue alguien más. Flaps posicionados. De los 2 pilotos, el capitán y el primer oficial era una persona joven que iba a casarse. No hay absolutamente ningún detalle que pueda relacionarse con un fanático religioso, ni con alguien que quiera acabar con su vida, y mucho menos con la de todos los que iban a bordo. Si el primer oficial está libre de sospecha, las miradas se centran en el capitán. ¿Podrías traerme un café mientras acabo de verificar esto? Sí, capitán. El capitán del vuelo tiene autoridad. Es el piloto al mando del vuelo. Puede ordenar al primer oficial que vaya a la cabina por varias razones, mientras que el primer oficial no puede. Ahora vuelvo. Gracias. ¿Me pones un café para el capitán? Solo en la cabina hubiera sido sencillo desconectar el transpondedor y cambiar el rumbo hacia un área con poca cobertura de radar. Si el capitán del vuelo 370 hubiera tomado el control de la cabina y secuestrado su propio avión... Capitán, abre la puerta. La tripulación no habría podido detenerlo. En lo que respecta a la comunicación de emergencia entre la tripulación de cabina y la de tierra, casi nunca se podrá realizar con un móvil. Capitán, abra la puerta. No hay un método para coger un teléfono, evitar la cabina y llamar a tierra. En ese aspecto estás vendido. Y el capitán tiene un arma potencialmente mortal a su disposición. Capitán, abra la puerta.
Puede controlar el flujo de aire en la cabina. ¡Capitán! El vuelo de Malasia volaba a 35.000 pies, una altura mayor que la del Everest. Sin oxígeno, puedes aguantar consciente unos 50 segundos aproximadamente. ¡Pónganse las mascarillas! Una pérdida de oxígeno en la cabina activó la expulsión de máscaras de oxígeno. Pero los pasajeros se quedaron sin oxígeno en unos 12 minutos. Con la tripulación y los pasajeros fuera de combate, debió de ser sencillo para el capitán hacer que el vuelo 370 desapareciera y nunca más se volviera a saber de él. Todo el mundo tiene mucho interés en saber qué pasó para poder empezar a prevenir posibles sucesos y que nunca se repitan. Esta desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación de todos los tiempos. Hay 6 accidentes en los últimos 40 años en todo el mundo relacionados con acciones deliberadas. En comparación con el número de suicidios en la población general, los pilotos suicidas son estadísticamente casi inexistentes. Pero de vez en cuando, estos pilotos salen de la oscuridad para infligir sus horribles planes a pasajeros inocentes. Todo lo que la industria puede hacer es permanecer tan atenta como sea posible. El suicidio es poco habitual, pero cuando sucede, la industria intenta aprender de ello y someter a un mayor escrutinio el rendimiento de los individuos, tanto física como mentalmente, para tratar de ver esas señales de advertencia lo más rápido posible y lidiar con ellas.